crafters, bienvenidos a este jueves de Tuto Crafty. Estoy súper emocionada porque hace cientos de años que no hacía un video de tejido. Y la verdad es que las semanas pasadas que les publiqué en Facebook lo de los tejidos gigantes me inspiré muchísimo. Y el día de hoy les voy a enseñar cómo tejer con los brazos con estambre gigante. En realidad el estambre que vamos a usar no es tan gigante. Es el más grueso que encontré aquí, que se llama Super Chunky y es mucho más grueso de lo normal. Si quieren conseguir el que es gigante, tienen que comprarlo en internet porque es muy difícil conseguirlo aquí en México. Así que para que funcione y se vea grueso, vamos a utilizar 2 madejas de 200 gramos de estambre grueso. Este es el estambre que vamos a usar, se llama Super Chunky, lo pueden conseguir en las tiendas de tejido. Yo voy a explicarles el procedimiento con una sola hebra para que no se confundan, pero ya que lo hayan agarrado, hagan el tejido con 2 hebras para que se vea mucho más bultoso. Para empezar les voy a dar un tip buenísimo. Ya ven que las madejas se caen cuando estás tejiendo. Lo único que tienes que hacer es meterla en una bolsa de plástico y sacar la hebra. Le haces un nudo y así ya si se te cae no pasa nada y no se llena de pelusa. Ahora que tenemos el estambre listo, vamos a separar 5 secciones midiendo con nuestro brazo. Esta cantidad puede variar según el grosor del estambre y cuántos puntos quieran montar. Yo voy a hacer 5. Hasta aquí tenemos el estambre. Del lado derecho tengo lo que separé y del lado izquierdo tengo la madeja completa. Lo que vamos a hacer es empezar con un nudo corredizo. Acomoda en tus dedos así. Y luego voltea para que se hagan como estas 2 onditas. Y pasa a la derecha por atrás y por en medio. Aprieta. Y ahí tienes el nudo corredizo. Solo mételo en tu brazo del lado derecho. Aprieta un poquito para que no quede tan aguado. ¡Listo! Ahora empezaremos a montar los puntos. Trabajaremos con estos 3 dedos principalmente. Pasa el índice y el pulgar por en medio, de esta manera. Y con el dedo sobrante o con el resto de los dedos, a mí se me hace más fácil con el resto de los dedos, sostén los 2 hilos, así. Ahora pasa el estambre de la mano hacia enfrente para que se haga esto. Y vamos a empezar a montar. Toma la mano, pasa por debajo de esta primera hebra. Luego jala esta que es la tercera hacia adentro, así. Y suelta el punto y mételo en tu brazo y aprieta. Ajustalo para que no quede ni muy aguado ni muy apretado. Listo, tenemos un punto. Ahora hay que repetir. Los 2 dedos por en medio, sostenemos con los otros, pasamos hacia el frente y luego con la mano por abajo del primero, por encima del tercero, lo jalamos y lo soltamos, lo metemos en la mano y apretamos un poquito. Para hacer una bufanda infinita te recomiendo hacer de 15 a 20 puntos. La verdad es que si ya sabes tejer, este procedimiento es muy sencillo porque es casi igual a montar puntos con una aguja. Sigue montando puntos. Pasa los dedos por en medio. Sostén, jala hacia el frente, la mano por abajo del primero. Luego jalas este de aquí, sueltas, lo metes en el brazo y ajustas. Vamos a repetir este procedimiento hasta tener los 20 puntos montados. Si de pronto no recuerdas cuántos puntos llevas, lo único que tienes que hacer es contar las hebras y esa es la cantidad de puntos que llevamos. Aquí llevamos 6. Y vamos a seguirle hasta tener los 20. Y terminamos de montar los puntos, deben de estar todos en tu mano derecha. Puedes hacer más o menos según como quieras tu bufanda. Ahora agarra la hebra con la mano derecha y vamos a sacar el primer punto, con cuidado. Se va a hacer esta figura que es como un arco. Toma la mano izquierda y métela por atrás del arco, por en medio. Y ahora jala la hebra principal y la hebra que nos sobró. Lo que queremos hacer aquí es un nudo que ajuste el tejido. Entonces se aprieta con cuidado
Y ya que esté el nudito, entonces ajusta con la hebra que se mueve, que es la principal. Y vamos a seguir. Trabajaremos con la hebra que va hacia la madeja, la más larga. Ponla en tu mano derecha. Saca el siguiente punto. Se va a hacer el arco otra vez, nada más pasa la mano por en medio y por atrás y ajusta. Fíjate que no quede ni muy flojo ni muy apretado. Y luego otra vez pasa la hebra a la mano derecha, saca el punto, se hace el arco, pasa la mano izquierda por en medio, por atrás y ajusta. Y repite este procedimiento con todos los puntos que tienes en la mano derecha. Entonces sostén con la mano derecha, saca el punto y luego pasa la mano izquierda por atrás del arco. El tip que te puedo dar es que de aquí en adelante la mano izquierda va a pasar siempre por atrás y la mano derecha siempre por adelante. Entonces recuerda, la mano izquierda por atrás del arco. Cuando llegamos al último punto, repetimos el procedimiento. La hebra en la mano derecha, saca el punto y pasa la mano izquierda por atrás. Y ajusta. Y ya tenemos la primera serie de puntos, que son estos de aquí que estoy jalando. Ahora, si te fijas, la hebra está del lado izquierdo. Entonces, para continuar, lo que haremos es sostener la hebra con nuestra mano izquierda y vamos a sacar igual el primer punto. Se va a hacer nuestro arco, pero ahora vamos a pasar la mano derecha por en medio desde el frente y luego ajustamos con la hebra principal para que no nos quede ni muy flojo ni muy apretado. Y repetimos, la hebra va en la mano izquierda, saca el siguiente punto, se hace el arco, pasa la mano por enfrente y ajusta. Y otra vez, la hebra en la mano izquierda, saca el punto y pasa la mano derecha por en medio y enfrente del arco y ajusta. Y repite esto hasta tener todos los puntos de la mano izquierda en la mano derecha. Cuando llegues al último punto, haz lo mismo, pásalo y luego la mano por enfrente y ajusta. Y ahí va poco a poco saliendo el tejido en la parte de abajo. Y ahora repetimos el procedimiento. La hebra en la mano derecha, saca el punto, se hace el arco y ahora la mano izquierda va por atrás y por en medio. Y ajusta. Y repetimos, la hebra en la mano derecha, sacas el punto y luego pasas la mano izquierda por atrás del arco. Vamos a repetir este procedimiento alternando los brazos hasta tener el largo deseado de tu tejido. Tejer de esta manera es súper rápido. Aquí yo después de media hora ya llevo todo esto. Si te fijas, ya estoy trabajando con 2 hebras. Es exactamente el mismo procedimiento, solo que estoy usando 2 hilos. Para poder cerrar la bufanda necesitamos tener todos los puntos en la mano derecha. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sostener la hebra con la mano derecha y vamos a repetir el procedimiento. Saca el primer punto, pásalo por atrás a tu mano izquierda, ajusta y luego agarra otra vez la hebra con la mano derecha, saca el siguiente punto. Igual, métela a tu mano izquierda por atrás y ahora lo que vamos a hacer es
toma el primer punto y sácalo por encima del otro. Sácalo y aprieta un poquito, no aprietes demasiado, aprieta un poco. Agarra la hebra con la mano derecha, saca un punto que sigue, ajusta un poquito y saca el punto de atrás por encima. ¿Te fijas que estamos sacando los puntos? Entonces repite, la hebra en la mano derecha, saca el siguiente punto y saca el punto de atrás por encima del que acabamos de poner. Y ajusta un poquito. Y repite. Saca el punto. Y luego el primero por encima del segundo y suéltalo. Y vamos a repetir esto con todos los puntos. Cuando lleguemos al último, repite el procedimiento, pásalo a la mano izquierda, luego saca el primero por encima y te va a quedar nada más un punto sobre la mano. Ahora, sácalo, jala esta hebra, así. Dejamos que quede una hebra lo suficientemente larga, corta. Y luego estas puntas las vamos a pasar por en medio de esto que nos quedó. Y jala. Así cuando lo apretemos va a quedar un nudo. Ahí, listo. Ya está cerrado el tejido. Fíjate, quedó perfectamente cerrado. Y este es el tejido que tenemos hasta ahora. Lo que vamos a hacer es doblarlo por la mitad uniendo este lado con este lado. Dóblalo para que ambas orillas estén juntas. Y ahora lo que vamos a hacer es acomodar los puntos para que coincidan uno con el otro. Luego vamos a trabajar con esta orilla donde tenemos la hebra larga. Encuentra los primeros puntos de este lado, que son estos de aquí. Y luego buscamos los primeros puntos del otro lado. Y ahora que ya tenemos los primeros de arriba y de abajo, con la hebra que nos quedó, vamos a enredar de arriba hacia abajo, así. Y luego buscamos los siguientes dos puntos, el de arriba y los siguientes dos de abajo. Y los juntamos pasando por atrás el hilo. Vamos a hacer esto con todos los puntos. Así que ve encontrando el punto de arriba, el de abajo y luego le pasas la hebra por atrás. Cuando llegues al último punto, haz exactamente lo mismo, solo que al pasar la hebra, haz como este arco. Y luego pasa la punta de la hebra por en medio. Y jala, y ya tenemos el nudo hecho. Ya se cerró, ya se hizo muy bien. Ahora solo tenemos que perder esta hebra entre el tejido. Entonces vamos a empezar a meterla por los puntos que nos quedaron en esta orilla. Pero antes yo la voy a cortar porque me quedó muy larga. Y ahora sí, ya la puedo perder entre los puntos de esta orilla. ¡Tarán! Y ahora que ya está escondido el estambre, terminamos nuestra bufanda, que debe de verse así. Es una bufanda infinita, entonces es como un tubo. Solo tienes que ponértela sobre la cabeza y listo. Y así deberán de tener su bufanda, claro, en el color que hayan elegido. Recuerden que pueden utilizar un estambre más grueso, como el que se ve en las fotos del estambre gigante. Y eso es todo por este video. Díganme en los comentarios qué les pareció. ¿Les gustaría que hiciera algún video similar? Díganme ahí abajo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!
También recuerda visitar el sitio web www.craftinggeek.me.